Bueno, y ahora María José nos va a presentar a la ponencia que vamos a tener ahora. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Andrés de Carlos, doctor en neurobiología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Washington y en The Salk Institute en California. Actualmente es investigador científico en el Instituto Cajal del CSIC, donde dirige el Departamento de Neurobiología Molecular, Celular y del Desarrollo, así como el Servicio Legado Cajal, encargado de preservar y difundir el patrimonio científico y humano del gran Santiago Ramón y Cajal. Es autor de la obra Los Ramón y Cajal, una familia aragonesa, y coautor del libro Cajal, un grito por la ciencia, ambos reflejo de su compromiso con la divulgación científica y la defensa del pensamiento crítico. En la actualidad lidera el Grupo de Desarrollo del Telencéfalo, Corteza Cerebral y Sistema, que investiga los procesos de desarrollo y plasticidad neuronal, un conocimiento clave para comprender las enfermedades neurológicas y abrir nuevas vías terapéuticas. Hoy nos acompañará con su ponencia una reflexión sobre la ciencia, la ética y la responsabilidad de seguir avanzando en el conocimiento del cerebro humano. Tengo hablar de pie y no soy de hoy, pero recibí entonces me siento feliz. ¿Por qué tanto? Bueno, vamos a hablar un poco sobre Ramón y Cajal, a quién fue y cómo llegó a ser lo que realmente fue. Sabéis que fue nuestro primer premio Nobel, partido de 1906, en Fisiología o Medicina. Bueno, quiero empezar esta historia en Zaragoza en el año 1870, porque en esta ciudad, en este año fue cuando Santiago empieza a estudiar medicina. Vaya por delante que a Santiago no le gusta la medicina, y mucho menos la clínica, pero su padre, que es un médico de pueblo, pues tiene mucha ilusión en que su hijo primogénito estudie medicina. Pero él le gustaba mucho pintar de pequeño, quería ser artista, no quería ser médico ni por casualidad. Sin embargo, él cuando acaba los estudios de bachiller, bueno, pues mm, decide estudiar medicina y entonces su padre se pone tan contento que ellos vivían, su padre era médico de un pueblo de Huesca que se llamaba Yerbe y entonces el niño pues se desplaza a la Facultad de Medicina más próxima que era la de Zaragoza y su padre tenía tanta ilusión que traslada a toda la familia a Zaragoza. Y una vez que llega a Zaragoza, bueno, pues su padre tiene que buscarse de esa bichuela, porque tiene que mantener una familia, y hace una pequeña oposición y le saca una plaza de médico de la beneficencia. Pero quiere estar más cerca de su hijo, entonces va a hablar con el decano de la Facultad de Medicina, donde va a estudiar su hijo Santiago, que se llamaba don Genaro Casas. No eran amigos, pero se habían conocido cuando él estudió medicina. Entonces, para ver a don Genaro, le dice, por favor, dime una plaza en la universidad, en la facultad. Don Genaro no puede dar una plaza porque las plazas salen por oposición, se tiene que convocar, y claro, no se las puede dar así como así, pero sí necesitaba un profesor que diese clase de prácticas de disección sobre cadáver. Y entonces lo contrata y padre, don Justo Ramón, va a convertirse en profesor de anatomía de su propio hijo. Y la verdad es que le va a hacer amar la anatomía. Am, bueno, eh, podéis imaginar a don Justo haciendo la preparación sobre cadáver y en Santiago pues pintándolo. Sabéis que le gustaba mucho dibujar y él quería ser artista. Y bueno, pues la verdad es que estos dibujos son óleos anatómicos realizados por él cuando empezó a estudiar medicina, que se conserva en la actualidad en el legado Cajal. Bueno, me tapa la frase que está sacada de... Yo no sé si se puede quitar eso. Es una frase que está sacada de las memorias de Cajal. Lo que dice es una sensación lógica y normal que tienen todos los estudiantes en primera medicina cuando se enfrentan con un cadáver. Que es algo así como que ante... No se puede quitar. Bueno, ante la imponente losa anatómica proyectaron en principio cerebro y estómago. Pronto vino, sin embargo, la adaptación y en adelante vi en el cadáver no la muerte con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida.
Si lo puedes dejar quitado, mejor. Ya, pero es que si no, no te lo puedo compartir. Bueno, la carrera de medicina en aquella época eran 3 años nada más. Esta foto está sacada de la horna universitaria cuando él acaba la carrera. Y esta otra es importante porque cuando él estudia medicina, pues tiene una manía gimnástica y entonces acude todos los días a un gimnasio próximo a la facultad y en Zaragoza, recibido por un tal señor Poblador, y bueno, hace mucho deporte, hace pesas y consigue una fortaleza física importante. Y esto va a ser importante posteriormente, pues porque le va a salvar la vida como ahora lo veis. Cuando él acaba medicina, después de los 3 años, su padre está muy contento y ya tiene apalabrados 2 o 3 sitios, pueblos ahí en Zaragoza, para que su hijo trabaje de médico. Pero como ya sabéis, a él no le gusta la medicina, la clínica menos, entonces decide escapar de los destinos que su padre tiene ya apalabrados y no se le ocurre otra cosa que alistarse en el ejército. Y la verdad es que sin quererlo, pues se va a ver involucrado en 2 guerras. Primero, él entra en el ejército y bueno, pues ser soldado no le interesa a nadie, no le gusta a nadie. Entonces él lo que hace es un pequeño examen y se mete en el cuerpo médico. Entonces ya entra como teniente médico, que es distinto de ser oficial, y lo destinan a un cuartel. Esto no me pasa, no sé por qué. Lo, des- ok, lo destinan a un cuartel en por los montes de Lérida, porque en aquella época estábamos metidos en la Tercera Guerra Carlista, y hay escapeos carlistas por los montes en el este y en el norte de la península, y bueno, pues allí que lo mandan. La verdad es que se tiene un año pegándose panzadas monte arriba, monte abajo, y no ven un solo carlista ni curado su herida de bala, y entonces pues se aburre bastante y decide que eso no es lo suyo. Pero en vez de irse, lo que hace es inscribirse en el cuerpo expedicionario, y entonces lo que hacen es ascenderle a capitán médico y lo mandan a las colonias que tenía España en aquella época y acaba en Cuba. ¿Por qué? Pues porque Cuba era una colonia, era un virreinato español, pero hay una serie de guerrilleros independentistas que se ponen en guerra contra España, va a ser la guerra de los 10 años, para echar a los españoles de la isla. A estos guerrilleros independentistas se les va a denominar mambises. Y bueno, pues el gobierno español está mandando soldados, según podía, a Cuba para sofocar esta insurrección. Aquí tenemos la casaca de rayadillo de capitán médico que Cajal utilizó en Cuba, que se conserva en el Museo del Ejército en Toledo, en la actualidad. Y bueno, a él le gustaba mucho pintar, como ya sabéis, llevaba un cuadernillo en el bolsillo, pues donde pintaba cosas, y ahí está sacado este dibujo, que me lo tapa esto, no sé si se puede enseñar. Es un dibujo al pastel, donde, bueno, pues si lo dejas ahí mejor, en un lateral. Bueno, nos está mostrando lo que él se pudo encontrar en Cuba, que es mucha vegetación, agua posiblemente estancada, mucho calor. ¿Eso qué quiere decir? Mosquitos. Y los mosquitos nos pican y nos inoculan enfermedades, cosa que sabemos hoy día, pero que antes no se sabía. Y en aquella época lo que transmitían era el cólera. De hecho, en la guerra de los 10 años murieron más soldados españoles por cólera y por infecciones que por las balas enemigas. Bien, la verdad es que esta sería la isla de Cuba. Los españoles habían levantado trochas. Las trochas eran empalizadas muy, muy altas que levantaban los españoles, y a cada 500 metros aproximadamente pues había un destacamento militar. La idea era compartimentalizar la isla de tal manera que los guerrilleros no pudiesen estar pasando de un sitio a otro y poderlos controlar mejor. Entonces, Cajal se operaba en la trocha del este, en esta parte de aquí, de aquí abajo. Pero bueno, Cajal, despicado por los mosquitos, contrae el cólera, y la verdad es que lo pasa el paludismo, y la verdad es que lo pasa muy mal y está a punto de morirse. Entonces lo llevan aquí a Puerto Príncipe, donde pasa un control médico militar y le diagnostican una caquesia paludismo grave incompatible con todo este servicio militar. Y bueno, se lo quitan de en medio, ven que se está muriendo y se lo licencian, lo meten en un vapor y lo mandan para España. El 19 de julio de 1975 llega a España y entonces él se va a Zaragoza, a casa de sus padres, a recuperarse. Una vez que está medio recuperado en casa de sus padres en Zaragoza, pues como es un hombre que no puede estar sin hacer nada, dice, bueno, ahora yo qué hago, y empieza el doctorado. Entonces se matricula de 3 asignaturas que le exigían en la universidad para hacerse el doctorado, que las estudia en Zaragoza, pero baja a Madrid a rendir examen de esas asignaturas.
Y cuando baja a Madrid conoce a este señor, al profesor don Aureliano Maestre de San Juan, que es el catedrático de anatomía y también catedrático de histología, que era una ciencia muy incipiente que no se daba en la carrera, pero sí había empezado a salir como optativa de doctorado y la llevaba Aureliano Maestre. Y es don Aureliano el que le enseña por primera vez a Santiago una preparación histológica al microscopio. Santiago no había visto nunca una preparación histológica al microscopio y eso pues le emociona mucho de tal modo que cuando él regresa a Zaragoza decide comprarse un microscopio. Y con el dinero que había ganado en Cuba del sueldo de capitán médico, que no se lo había gastado porque está enfermo todo el tiempo, pues lo invierte en comprarse su primer microscopio, que es este que aparece aquí, un microscopio de la marca Berich. Con ese microscopio hace un trabajo experimental que lo denomina patogenia de la inflamación y lo presenta en Madrid como tesis de doctorado, con lo cual lo aprueba y Santiago ya es doctor. Entonces, él intenta meterse en la facultad y como profesor a dar clases de anatomía, que es lo que le gusta, y la verdad es que consigue un puesto de profesor adjunto y además hace un pequeño examen y llega a sacarlo y convirtiéndose en director de los museos anatómicos de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Y está en estas cuando conoce a una chica 2 años menor que él, que se llama Silveria Cañanas García, y la verdad es que se enamora y deciden casarse, cosa que va a hacer el 19 de julio de 1879 en la iglesia de San Pablo en Zaragoza. Bueno, pues una vez que se ha casado, él decide que tiene que buscarse una posición mejor para ganar un poco más de dinero y poder mantener a su familia. Y entonces empieza a estudiar para cátedra, cosa que hace y se presenta al examen de cátedra y la verdad es que suspende las 2 primeras veces y la saca la tercera. La cátedra que saca es catedrático de Anatomía de Valencia y se va para allá a finales de diciembre de 1983 con su mujer. Allí, para sacarse un poco más de dinero, da clases particulares de histología en su propio domicilio. Y esta foto es en su casa, vemos a Santiago por Juan Bartual, que es uno de sus discípulos más allegados en aquella época y que luego sería famoso pues, porque se convirtió en el primer catedrático de histología de la Universidad de Valencia, Juan Bartual. Bueno, está en estas cuando estalla, y ahora sí, una epidemia de cólera, confundido el cólera con el paludismo. Está en una epidemia de cólera en la península ibérica. Una epidemia que es importante, que como la COVID que tuvimos ahora, la gente se moría en gran número a diario. De tal modo que el gobierno toma cartas en el asunto y designa una serie de médicos para que estudien la epidemia en distintas partes de España. Y la Diputación General de Zaragoza le nomina a él para que estudie la epidemia en el sitio donde vive, que es en Valencia. Así que Santiago se olvida de la histología y empieza a hacer bacteriología. Coge animales, conejillos, estas cosas que están infectados con el cólera, y extrae sangre, hace homogenados de pulmón, de hígado, de páncreas, y los cultiva en tubos de ensayo con agar y los pone a crecer. Y él va a aislar un microorganismo que él lo mira en el microscopio, ve que tiene forma bacilar, son bacilos y que forman colonias. Y bueno, él se pregunta si ese puede ser el causante del cólera. Entonces, pues, lo que hace es, ya los tiene aislados, los suspende, porque animales sanos y les inocula este bacilo que él acaba de aislar. Y bingo, les produce la enfermedad, con lo cual él tiene aislado a la gente que produce el cólera. Entonces, lo que se dedica ahora es a buscar una vacuna. Entonces, bueno, pues idea la vacuna química, que es, coge los tubos que tiene con el bacilo del cólera y los calienta. Y al calentarlos, bueno, todos sabéis que una bacteria se compone de una cápsula proteica y dentro tiene el material infectivo que es el ADN o el ARN. Si la casilla proteica es lo que tiene una serie de antígenos, que es lo que va a hacer que el cuerpo reaccione contra esos antígenos extraños, forma anticuerpos, y eso hace que te inmunices contra ese microorganismo que te ha invadido en especial. La parte que tiene dentro es el ADN, que es la parte infectiva, que cuando el bacilo entra en tu cuerpo, lo va a inyectar en tus células, se va a replicar y va a causar la enfermedad. Si Hall destruía la parte infectiva del ADN, pues podía inyectar tranquilamente estos animales que habían sido inactivados por calor, yo lo decía por calor, al calentarlos el ADN se desnaturaliza, se rompe,
Entonces ya el animal no es infectivo, el vacilo no es infectivo, lo puede inyectar y eso va a hacer que tú crees anticuerpos si coges la enfermedad y vas a estar preparado para cuando vengan bacilos nuevos con carga infectiva, tu cuerpo va a poder atacarlos y quedas inmunizado. Esa es la base de la vacuna, que es lo que Cajal hace. Esta vacuna va a rivalizar con una que va a presentar Jaime Ferrán, que es otro microbiólogo de Tortosa, que está estudiando la enfermedad en el norte de España. Y Ferrán lo que hacía, en vez de matar al animal por calor, lo que hacía era hacer diluciones. O sea, él lo que inyectaba era muy poquita cantidad de estos microorganismos en el paciente, de tal manera que el paciente iba a reaccionar. Pero claro, al se enfadaba, decía, bueno, es que los pueden matar, porque por muy poco que tú les inyectes, se van a replicar, etcétera, etcétera. Y bueno, Ferrán decía, bueno, pero funciona. La cuestión es que se pegaron en aquella época por esto de la vacuna, pero como eran españoles, lo habían publicado en español, no les había leído nadie. 2 años después, un par de americanos, Salmon y Smith, se llevan la gloria del descubrimiento de la vacuna contra el cólera. Pero bueno, esto es una anécdota. Estamos a final de 1887, iba a trabajar aquí en Valencia 4 años. Cuando acabe este año ya se cambiará de sitio. Estamos a final de 1987 y ocurre una cosa, es que le llaman desde Madrid para que asista como vocal a formar parte de un tribunal de oposiciones a cátedra. Bueno, él se viene a Madrid y cuando viene a Madrid aprovecha para visitar a este señor, Luis Simarra, que era un neurólogo muy famoso de la época, que al igual que él le gustaba mucho la histología, al igual que él daba clases particulares en su domicilio. Esta imagen de Simarra con una serie de estudiantes en su domicilio es un óleo sobre lienzo pintado por Sorolla, que se encuentra en el Museo Sorolla aquí en Madrid, con el título de una investigación. Bien, va a hablar con Simarro, Simarro le trata muy bien y le enseña por primera vez una preparación histológica del sistema nervioso impregnada con el método de Golgi. Cajal, que daba clases de histología y sabía mucho de histología, había estudiado todos los sistemas. Cualquier sistema se compone de una célula tipo que se une para formar el tejido. Pero cuando nos pegamos con el sistema nervioso, ya ahí la cosa cambia. Primero, no había un tinte bueno que impregnase las células nerviosas, con lo cual la gente no sabía cómo estaba estructurado el sistema nervioso. Impregnaciones parciales te hacían ver que el sistema nervioso estaba compuesto por células de distintos tamaños y distintas formas, lo cual en otros sistemas era totalmente inusual. Y que encima parecía que tenían prolongaciones que no se impregnaban, y entonces no sabías para qué servían, no se sabía prácticamente nada del sistema nervioso. Entonces él cuando llega y va a hablar con Simarro, Simarro le enseña una preparación teñida con el método de Golgi que se había inventado hacía 10 o 15 años un italiano que se llamaba Camilo Golgi. La verdad que nadie había hecho mucho caso de esa impregnación, pero que tenía la particularidad de que marcaba específicamente células nerviosas, prácticamente en su totalidad, como vemos aquí, de color negro contra un fondo amarillo o anaranjado. Esto impresiona mucho a Santiago, que había intentado hacer distinciones con el sistema nervioso y había conseguido muy pocas cosas. Así que cuando él regresa a su casa en Valencia, empieza a ensayar el método de Golgi. Pero se le acaba el año y saca por concurso oposición, no me pasa, saca la plaza de la cátedra de Histología y Histoquímica Normales y Anatomía Patológica en la Facultad de Medicina de Barcelona, es una universidad que es más seria, y él se traslada con su mujer en el año de 1888 a Barcelona. Y él lo va a llamar mi año cumbre, mi año de fortuna, porque va a ser importante para él. Porque él empieza a dar clases de anatomía patológica en la facultad y se da cuenta de que no existe un tratado de anatomía patológica en castellano para que sus alumnos estudien esta asignatura. Tienen que tirar de tratados alemanes, franceses. Entonces dice, esto no puede ser. Voy a escribir un tratado de anatomía patológica, cosa que hace y va a publicar al año siguiente. Un tocho así, por lo cual se han formado cantidad de médicos españoles. En cualquier caso, él tiene tiempo para dar clases por la mañana en la universidad, para escribir un tratado de anatomía patológica y por las tardes para empezar a trabajar de una manera arreglada, a estudiar el sistema nervioso utilizando el método de Golgi en su propia casa, utilizando como animales las aves. ¿Por qué las aves? Bueno, pues porque es lo que tenía a mano, pollos y gallinas que se los comían en su casa, pero la cabeza iba a su laboratorio. Y en vez de perderse estudiando todo el cerebro, pues lo que hacía y lo que hizo fue elegir una estructura. Eligió el cerebelo.
y lo machacó. Empezó a estudiar el cerebro de los pollos y las gallinas aplicando el método de Golgi. Pero antes de contar qué es lo que encuentra este año, en 1888, con sus cerebros de pollo, vamos a ver qué es lo que se sabía de cómo estaba estructurado el sistema nervioso. Para ello nos retrotraemos al año 1863, donde un joven médico alemán que se llamaba Otto Deiters lo que hacía era coger trozos pequeños de cerebro y de médula y los metía en frascos que tenían un colorante, carmín, y bueno, pues lo gastaba un tiempo. Entonces tuvimos que penetrarse demasiado, que las capas superficiales de las piezas sí entraban en carmín y las células que había allí las tenía de un color rojo contra un fondo rosa pálido. De esa manera él logra ver la morfología de las células. Es la primera persona que ve cómo es una neurona zona nerviosa. Un cuerpo celular con unas prolongaciones gruesas que él denomina prolongaciones protoplasmáticas, hoy día conocemos como dendritas, y una prolongación más fina y larga que él denomina cilindro eje y conocemos como axón. La verdad que es un logro lo que él ha conseguido, porque nadie más lo había visto, pero no lo puede publicar porque ese mismo año coge el tifus y se muere, con 29 años. Bueno, un par de años después, un colega encuentra los trabajos que había hecho Otto Deiters y decide publicarlos, por supuesto bajo el nombre de Deiters, y los publica, entonces ya está a disposición de la comunidad científica para que sean aprovechados, ¿no? Cosa que hace en 1971 este otro médico alemán que se llamaba Gerlach. Estaba estudiando, intentando saber cómo estaba estructurado el sistema nervioso. Entonces coge los datos anatómicos que había descrito Deiters y lo único que se le ocurre es que las dendritas, las relaciones protoplasmáticas de una célula, se van a anastomosar, es decir, se van a fusionar con las de la célula vecina y de esta manera, fusionándose todas las dendritas, se iba a formar una especie de red muy tupida, donde los cuerpos celulares son los nodos de la red. Era una manera muy simplista de intentar explicar cómo se transmitía el impulso nervioso a través de una red. Pero como ya he dicho, no había tintes muy buenos para estudiar el sistema nervioso, la gente no podía estudiar, no sabía si eso estaba bien o estaba mal, con lo cual todo el mundo acepta esta teoría. Esta teoría queda en los libros y todo el mundo la acepta, se llama teoría reticular, de retículo, de red. Bueno, entra en escena también Camilo Golgi, que este ya es coetáneo de Cajal, y es el que encuentra, un poco por azar, una tinción específica para entrenar las células nerviosas. Es un famoso método de Golgi, basado en el nitrato de plata. Entonces, él, cuando hace sus reacciones con el sistema nervioso, cerebro, médula, etc., pues él encuentra unas tinciones donde ve que las dendritas acaban libremente y no se fusionan unas con otras. Entonces dice, bueno, esto no puede ser, la teoría reticular está por algo. Entonces, ya claro, lo que se fusiona y forma esta red, esta maraña que nadie entiende, son los axones. Es lo que él no sabía interpretar, esta maraña que veía de fibras que entraban por un lado y salían por otro, y de esta maraña forman los axones que se fusionan de todas las células. Con lo cual, él sigue pensando que la teoría reticular es cierta, cambia de dendritas por axones, pero él será reticularista toda la vida, morirá reticularista. Yo creo que era más un cabezota que un reticularista, como luego veremos. Pero bueno, en cualquier caso, así están las cosas. Santiago empieza a estudiar el sistema nervioso y con el método de Golgi, que es un método fácil de hacer, pero muy caprichoso, porque impregna lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Haciendo siempre las mismas cosas, siempre te van a salir cosas distintas. Y no hay manera de saber el porqué, ni hoy en día siquiera. En cualquier caso, él introduce tetóxido de osmio en la reacción primaria y eso le mejora la tinción, la hace mucho más fina y puede ver muchos más detalles. Otra cosa que hace es hacer dobles impregnaciones. El método de Golgi te va a impregnar un 5 o un 10% de las células que hay en cada pieza, con lo cual es muy poco. Hombre, sin que impregnarse todas se vería todo negro, con lo cual eso no es bueno. En el caso muy poco, las células impregnadas, pues las ves separadas y aisladas y las puedes estudiar. Y otra cosa importante que él hace es que cuando él estudia animales adultos, las impregnaciones no son buenas y cuando se impregnan son unas marañas que no puede descifrar. Entonces dice, bueno, yo voy a estudiar animales jóvenes o inferiores y de esta manera él logra ver cómo se empieza a desarrollar el sistema nervioso y cómo acaban sus dendritas, cómo acaban sus axones y cómo se interrelacionan unos con otros. La verdad que fue un gran logro. Él de esta manera pues, empieza a describir distintas fases de la formación de distintos tipos neuronales. Él ve cómo los axones acaban
libremente, a veces con unas estructuras abotonadas que hacen contactos con los cuerpos de otras neuronas que quizás se nos han teñido. Estos son dibujos originales de Cajal. Y otras veces ve cómo los axones trepan literalmente por estas grandes células de Purkinje del cerebelo y se abrazan a las dendritas haciendo contactos con ellos. Es lo que él denomina contactos pericelulares y su primera ley de contacto pericelular, donde dice que las células no solamente son individuales, sino que se ponen en contacto unas con otras simplemente tocándose por contactos pericelulares y no se necesitan anastomarse unas con otras. Bueno, él describe muchos detallitos, como por ejemplo, describe las espinas dendríticas. Esto es como lo ve la preparación histológica y esto está sacado una preparación original de Cajal y esto es como en la espinita. Pero él está viendo tejido muerto, tejido fijado en sus preparaciones, pero él las ve y se pregunta, ¿y esto para qué funciona? Siempre puedo buscar la funcionalidad. Dice, ¿esto para qué sirve? Entonces él dice, bueno, si los contactos se hacen entre los axones y las dendritas de las células, como él estaba viendo, dice, las espinas dendríticas, él lo llama espinas dendríticas en comparación, en símil a las espinas de los rosales. Entonces él dice, bueno, las espinas estas están cubriendo todas las dendritas y lo que está haciendo es aumentar la superficie de la dendrita, con lo cual puede dar lugar a más contactos con los axones que pasan por el pavo. La verdad es que esto se lo imaginaba, pero es cierto y sabemos que los contactos sinápticos se realizan sobre las espinas dendríticas y las sinapsis inhibitorias se realizan sobre los segmentos desnudos de las dendritas y sobre los cuerpos celulares. Bien, él se da cuenta de que, bueno, a él le gusta mucho pintar, con lo cual él dibuja los distintos tipos de celulares que ve, ¿no? El celular de Purkinje, el cerebelo, la celular transversal del hipocampo, la celular piramidal de corteza cerebral, y además él las pinta fidedignamente tal y como las ve. Él, al año siguiente, ha pasado nada más que un año y ya ha visto que la prueba nerviosa es individual, que se ponen en relación unas con otras por contactos, ha descrito ya cómo se desarrollan distintos tipos celulares, describe todos los tipos celulares que hay en la escoria cerebelosa y las aferencias, es decir, las fibras que entran en la escritura, y son dos, estas las llama células musgosas, porque cuando él las ve en el microscopio a bajo momento parece musgo, entonces las denomina fibras musgosas, y las fibras trepadoras porque se ascienden a capas superiores literalmente trepando por los cuerpos celulares de las células de Purkinje y se abrazan a sus dendritas para hacer contactos. Bueno, él ha descubierto muchas cosas en solo un año que van en contra de todo lo que dice la ciencia de aquella época. Entonces, él intenta publicarlo, pero no puede. No puede porque el idioma científico en aquella época era el alemán, la ciencia era eminentemente europea. Él entiende el alemán si lo lee, pero no puede hablar, mucho menos escribir un buen trabajo científico en un alemán correcto. A él no le conoce nadie, es un pobre profesor español, y además está intentando decir cosas contrarias a lo que la gente, los grandes sabios, dicen, lo cual todos los papers que él mandaba para publicar se los tiraban. Pero ocurre una cosa importante, es que este mismo año en Berlín se va a celebrar un congreso importante de la Sociedad Anatómica Alemana, donde van a estar allí pues, las grandes figuras de la ciencia anatómica y histológica de Europa. Entonces, yo tengo que ir allí y enseñarles a esta gente que están equivocados. Así que se va a hablar con el decano de la Facultad de Medicina, que es donde él trabajaba en Barcelona, para que le sufrague este congreso, se lo pague, para ir en representación de la Universidad Española. Y el decano pues le dice que no, que tiene 2 duros, que no se lo van a gastar en pagar un viaje a Alemania a un profesor español que no conoce a nadie y que va a hacer allí con todos esos sabios. Así que bueno, pues Santiago Ramón y Cajal, porque era Santiago Ramón y Cajal, pues habla con su mujer, yo tengo que ir, yo tengo que ir, su mujer que siempre le hace caso en todo, sí, Santiago, tú te vas. Total, que sacan el dinero de su propio bolsillo, se compra un billete de tercera de tren, se coge su microscopio debajo del brazo, su caja de preparaciones y se para el congreso y se presenta en Berlín. Cuando llega a Berlín, pues los congresos entonces de histología no te presentabas con el PowerPoint y lo contabas tu rollo como ahora, te presentabas con tu propio microscopio, con tu caja de preparaciones y la gente se acercaba a tu mesa, tú les enseñabas las preparaciones y le explicabas lo que estaba viendo en tu interpretación. Él monta allí su tenderete, pero nadie le hace caso, no habla alemán, no conoce a nadie, todo el mundo pasa de él. Y entonces, claro, pues cuando el congreso está acabando, él dice, yo no me puedo ir de aquí sin que esta gente sepa que no tienen razón, están confundidos.
Entonces se arma de valor y en vez de coger el primero que pasa por delante de la mesa, se va a buscar a la persona más importante que hay en todo el Congreso. Esa persona es el profesor Albert von Kelliker, que es el patriarca de la histología alemana, señor mayor. Lo busca, lo encuentra, lo agarra del brazo, lo lleva hasta su mesa, lo sienta en la silla. Hay que ser un poco fuerte, pero fue lo que hizo, ¿no? Lo sienta en la silla, le empieza a meter preparaciones al microscopio y chapurreando un buen francés así al oído, le va diciendo lo que está viendo y la interpretación que él hace de esas preparaciones. Bueno, Kelliker, que no es tonto y que es el sabio de la época, pues se da cuenta de que esas preparaciones son buenas y que lo que le está diciendo este señor que tiene razón y que tiene su cosa y se engancha hasta que se levanta de la silla hasta que no acaba de ver toda la caja de preparaciones que Santiago ha llevado. Y eso, claro, creó un corrillo en todo el Congreso. La gente se pregunta, bueno, ¿quién es este señor que le hace tanto caso el gran Kenny? Que se empieza a formar un corrillo. Y bueno, pues cuando Kenny acaba de ver las preparaciones y se levanta, le mira de arriba abajo y dice, ¿cómo me ha dicho que se llama usted? Bueno, no se lo había dicho. Dice, no, yo me llamo Santiago Ramón y Cajal, soy un profesor español. Dice, ah, callad. Conocemos a Cajal porque Kelliker lo va a conocer al mundo científico como Cajal. Antes del año 1869, Santiago firmaba como Santiago Ramón sus dibujos de juventud. Pero a partir del 89, cuando todo el mundo empieza a conocer por Cajal, ella firmará como Cajal y ya será siempre Cajal. De hecho, posteriormente habrán 3 Cajales trabajando en el Instituto Cajal. Uno será Santiago, otro será su hermano Pedro, que firmaba como Pedro Ramón, y otro será uno de sus hijos, que se llamaba Jorge Ramón Fañanás, que firmaba como Jorge Fañanás. Cajal, Ramón y Fañanás. Bueno, en cualquier caso, Kelliker se dirige a la muchedumbre que hay expectante y dice, caballeros, quiero decirles que Santiago Ramón y Cajal es un profesor español que tiene un trabajo muy meritorio que todos ustedes deberían conocer. Y entonces le dice, le he descubierto esto y voy a hacer que el mundo me conozca. Le invita esa noche a cenar a su hotel y le presenta una serie de científicos renombrados y él, bueno, pues ya empieza a ser conocido. Científicos renombrados que van a creer en su teoría neuronal, como pueden ser Fliess, Nansen o Forel. Nansen conseguiría también el premio Nobel. En cualquier caso, en 1890, que es el año siguiente, él ya da a conocer su teoría neuronal, que como ya sabéis, habla de la individualidad de la neurona. Y bueno, aquí presento una foto de una preparación histológica original de Cajal, la foto hecha por mí, pero la preparación de Cajal, donde muestra una serie de células piramidales del hipocampo, un dibujo original de Cajal de una célula piramidal de corteza cerebral, foto familiar, Santiago con su hermano Pedro, sus 2 hermanas y su hija Antonia. Es un selfie, como veis, tiene la misma mano el disparador automático de la foto. Bien, la teoría neuronal habla de que no solamente la célula es individual, sino que se pone en contacto unas con otras simplemente por contacto, es decir, por continuidad y nunca por continuidad. Y esto lo explica muy bien en este dibujo de Cajal, donde emplea la médula espinal y aquí no se enfrenta a la teoría reticular por contra a la teoría neuronal. ¿Qué dicen los reticularistas? Bueno, pues aquí tenemos la médula espinal, el ganglio, pues la sensitiva, que mete su axón en la médula y allí es recogido por una colateral axónica de la neurona motora, donde lo que hace es fusionarse y formar una malla. Y de esta manera se comunica el impulso nervioso, es sacado fuera de la médula por la neurona motora, que ya, como sabéis, va a los músculos. El neuronismo dice, es decir, Cajal decía que la célula nerviosa entra en la médula y cuando entra se divide en 2 el axón, formando una rama ascendente en forma de un cordón ascendente y otro descendente. A su vez, estos cordones van a emitir colaterales axónicas que van a acabar en terminales abotonados que se van a poner en contacto con la célula motora, pero con las dendritas de la célula motora y no con los axones. De esta manera, simplemente por contacto de esos botones con las dendritas de la motra neurona, se va a establecer el contacto sináptico y va a sacar el impulso nervioso, la motoneurona, hacia los músculos. Pero tened en cuenta que Cajal trabajaba con un microscopio monocular, un solo tubo, con lo cual tiene una resolución que, bueno, no está mal, pero no es lo que podíamos ver ahora. Cajal podía ver cosas como estas. Este es un dibujo suyo, una célula piramidal de corteza, célula B, cuyo axón desciende hacia sustancia blanca, da una colateral axónica que va a pasar tocando la dendrita de estas otras células.
al pasar cerca de esa lentitud toca unos espinas dendríticas y hace contacto sin. Esto es lo que él podía ver. Lo demás se lo podía imaginar y así lo escribía, como él pensaba que funcionaba, porque siempre estaba buscando la funcionalidad de lo que él estaba viendo. Él tenía razón, pero lo que él nunca pudo ver fue esta otra foto. Esta foto es una foto de microscopía electrónica. El microscopio electrónico aparece en los años 50. Cajal fallece en el 34. Esta foto es del 52 y es la demostración fehaciente de que Cajal tenía razón por lo que decía. Si cogemos ese cuadradito que yo he pintado ahí, y lo metemos en el microscopio electrónico, esto sería una sección del axón y esto es una sección de la espina dendrítica, donde vemos que el elemento presináptico ni siquiera toca el elemento posináptico, con las dos membranas no se tocan. Entre ellas hay una hendidura que se denomina hendidura sináptica. Hay una sinapsis que se ve por esta condensación electrónica y por las vesículas. El axón va cargado de vesículas sinápticas que se están moviendo hacia la membrana. Cuando llegan a la membrana se abren, liberan el neurotransmisor en la hendidura sináptica y el elemento posináptico tiene una serie de receptores que toman esos neurotransmisores y de esta manera se transmite el impulso nervioso. Esto Cajal no lo pudo ver ni por asomo, pero da la razón a lo que él contaba. Lo que hay que tener en cuenta es que Cajal era muy bueno haciendo observaciones, era un trabajador infatigable, pero la genialidad de Cajal no era el trabajo infatigable, o si podía hacer las cosas mejor o peor, sino cómo interpretaba lo que él veía. Porque en aquella época cualquier científico podía ver un Golgi y podía interpretarlo como él quisiera, pero lo interpretaban mal y Cajal lo interpretaba bien. Esa era la diferencia. Lo mismo pasaba cuando él estudia la formación de las células. Entonces él estudia, esto es una foto sacada de una preparación de Cajal de una fibra creciendo en medio de una espiral de un embrión de pollo de 3 días de incubación, en el huevo. Y ve cómo las fibras de los axones están creciendo, acaban en una estructura de forma cónica que él denomina cono de crecimiento. Y él lo pinta de esta manera, los fibras creciendo, todos con su cono de crecimiento porque está creciendo. Y cuando mira la morfología de las conos de crecimiento ve que son todos distintos. Entonces él razona y dice, claro, porque es una estructura viva, una estructura cambiante que se está moviendo y va cambiando la forma. ¿Y esto cómo lo hace? Pues porque va sondeando el camino, hay una serie de moléculas difusibles que van a atraer esos conos de crecimiento. Estaba hablando del neurotropismo, que nadie había hablado antes de ello, que es la atracción de una fibra nerviosa por una molécula química. Esto obviamente se lo estaba imaginando, no lo podía ver. Y efectivamente sabemos que existen moléculas que atraen a los conos de crecimiento y moléculas que las repelen de tal manera que cuando el cerebro está creciendo se forman verdaderas carreteras que van a cruzar, utilizar una serie de axones y otros utilizarán otras dependiendo del lugar donde tengan que proyectar y del núcleo que tengan que inervar. De nuevo, interpretación de Cajal que no podía explicar, o sea, que él se le ocurría que esto podía ser, porque lo que nunca pudo ver es lo que montamos en este pequeño vídeo, lo que mostramos aquí, es un cono de crecimiento vivo, creciendo en una placa Petri, donde hemos grabado, y estamos viendo cómo forma y deshace membranas constantemente según va sondeando el camino. De esta manera, si nosotros paramos el fotograma en un momento determinado, tiene, pues para el momentito, tiene esta forma. Si tú ahora sigues y paras un segundo después, tiene otra forma distinta, que es lo que él veía cuando mata al animal del cono de crecimiento congelado en distintas fases. Genial. Bien. Santiago sigue trabajando y al mes siguiente va a aprovechar el Congreso Médico de Valencia para lanzar su ley de la polarización dinámica. Es una ley muy importante, muy sencilla, que lo único que dice es que el impulso nervioso está polarizado. Es decir, transcurre en una sola dirección. Se toma por las dendritas, va al cuerpo cerebral y se libera por el axón, te lo transporta hacia los terminales hasta donde tenga que inervar. Sabiendo ya esto, todos los esquemas que él realiza de los distintos sistemas, retina, hipocampo, etc., pues ella pinta con flechitas indias la dirección del impulso nervioso. Y la verdad es que no se confundía. Bueno, 4 años muy fructíferos trabajando en Barcelona y saca la plaza de catedrático numerario por oposición, muy controvertida, por cierto, de histología, histoquimia normales y anatomía patológica en la Facultad de Medicina de Madrid. Se traslada a Madrid entonces en 1892 con su familia
y sigue estudiando. Y él se da cuenta de que el método de Golgi, del nitrato de protáperes, que él ha utilizado exclusivamente, le vale para estudiar la forma de las células de las neuronas, que si quiere estudiar otras cosas del sistema nervioso tiene que cambiar de técnica. Entonces él idea otra serie de técnicas como la del nitrato de plata reducido, que lo que hace es transparentizar las células de tal manera que él puede ver el núcleo, incluso el nucleolo de la célula, y además ve que el citoplasma de las neuronas tienen unas neurofibrilas, lo cual son importantes porque esas neurofibrilas varían con la distinta función de la neurona. Cuando él utiliza el método de Von Urano, ve que se le ciñe de manera específica el aparato reticular de Golgi y que este aparato reticular de Golgi cambia de forma y de disposición dentro de la célula con distintas enfermedades neurodegenerativas e incluso con la rabia. Entonces él tiene un método ya con lo cual puede estudiar distintas enfermedades estudiando el aparato reticular de Golgi. Cuando él hace el método del oro sublimado, él se da cuenta de que no se le impregnan neuronas y se le impregnan otra familia de células que existen en el sistema nervioso, que son las células gliales. La foto está mostrando astrocitos que están asociados a vasos sanguíneos con pies perivasculares. Bueno, él sigue trabajando. La teoría neotrópica que hayamos mencionado, da la teoría de la proyección accípeta, que es un adendum que hace a la teoría de la proyección dinámica. La Sociedad Real Londinense le invita a pronunciar la Cronia en Leche de 1894, y estas son unas conferencias muy importantes de apertura del curso que se invitan a las personas más importantes, más importantes de la época, y le invitan a ir a dar esta Cronia en Leche. Empiezan a dar premios, la Sociedad de Biología de París le concede el Prix Nobel, la Academia de Medicina de Madrid le concede el premio Rubio, los americanos, la Universidad de Clark, me nombran doctor honoris causa, doctor en leyes. En Madrid se va a inaugurar el Instituto Nacional de Higiene, Seroterapia, Vacunación y Bacteriología y lo nombra el director de este instituto, pero el espaldarazo va a venir con eso. El Congreso Internacional de Medicina, reunido en París en el año 1900, decide concederle el premio de la ciudad de Moscú. El premio de Moscú es un premio muy importante, tan importante que trasciende fronteras y entonces llega al oído del gobierno español de que han concedido a alguien que no conoce a nadie en España el premio Moscú. Entonces el gobierno investiga y se da cuenta que es un profesor de la Facultad de Medicina que hace un trabajo trabajando por las noches en su casa tan meritorio como para ganar el premio Moscú él solito. Entonces dice, esto no puede ser. Y el Consejo de Ministros decide crear un laboratorio. Y en 1901 se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, donde va a trabajar Cajal pues realmente toda su vida hasta que se muere. Este laboratorio de investigaciones biológicas va a estar colocado en el lateral del Museo Antropológico de Madrid. Seguro que han pasado por aquí millones de veces sin saber que este primer piso era el laboratorio de Cajal trabajó. Aquí había una puerta donde entraba, Cajal subía al primer piso y aquí a la derecha se encontraba con esta placa, esta es la original, que ponía Laboratorio de Investigaciones Biológicas o Dr. Cajal. Las 4 primeras ventanas eran el laboratorio, las 2 siguientes eran la biblioteca y esta última era el despacho de Cajal, donde trabajaba Cajal y donde hizo tantos grandes descubrimientos sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Cajal va a trabajar aquí desde 1901 hasta 1933. De hecho, esta placa que ahora mismo se ve aquí puesta fue puesta hace unos pocos años por el Ayuntamiento de Madrid para indicar que aquí estuvo el laboratorio de Cajal, que aquí trabajó Cajal. Bueno, sí. Bueno, Cajal sigue trabajando y en 1905 él consigue el premio más importante que consigue en su vida es este, que es la medalla de oro de von Helmholtz, que la concede la Academia Imperial de Ciencias de Berlín, que se concede cada 2 años al científico o al humanista que ha hecho los mayores descubrimientos en favor de la humanidad, a una sola persona y cada 2 años. Un premio súper importante que no lo tenía prácticamente nadie. Y se lo concede a Cajal. Al año siguiente, Cajal va a conseguir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, un premio mucho menor. Hay que tener en cuenta que el Premio Nobel que se da por primera vez es en 1901. Cajal lo consigue en 5 años después, con lo cual es un premio muy joven y no aunque entra muy fuerte, no tiene el caché que tiene hoy día, ni muchísimo menos. El caché lo tenía la medalla de oro de von Helmholtz. En cualquier caso, este es el diploma Nobel y la medalla Nobel que también se conservan en el legado Cajal.
por primera vez este premio se comparte y lo tiene que compartir con Camilo Golgi, que es su enemigo científico, porque hemos dicho que Cajal va a defender la teoría neuronal, la individualidad de la neurona, y Camilo Golgi va a defender su teoría reticular. Y entonces la cosa queda un poco fea porque cuando Golgi da su conferencia Nobel, habla sobre reticularismo y al día siguiente, cuando Cajal da su conferencia, habla sobre el neuronismo y evidentemente están encontrados. Pero bueno, esto es así, es historia. Cajal sigue trabajando en su laboratorio y ¿qué ocurre? Bueno, pues que el laboratorio se le queda pequeño porque Cajal en muy pocos años ha conseguido los 3 mayores premios que cualquier persona puede conseguir en su vida. Y entonces todo el mundo quiere trabajar con el gran Cajal. Todos los estudiantes se le llenan el laboratorio, él crea escuela, que aparece una serie de discípulos suyos bastante renombrados, él crea la Escuela Neurohistológica Española, que luego se truncaría con la Guerra Civil, pero la verdad es que tuvo elementos muy importantes que hicieron grandes trabajos. Pero el laboratorio se le queda pequeño, hemos visto que es un piso. Y entonces ahora el que toma cartas en el asunto es el rey. Alfonso XIII dice, bueno, esto no puede ser. Dice, "Bueno, hay que hacerle un laboratorio más grande para que Cajal pueda trabajar a gusto y crear escuela". Y entonces hace un real decreto el 20 de febrero del año 20, donde se crea el Instituto Cajal. Y para ello contratan a este arquitecto, que era un arquitecto famoso, Francisco Javier de Luque, para construir este gran edificio. Es un gran edificio que es mastodóntico y se va a tardar mucho en construir y al final de 1920 va a inaugurarse en 1933. Cajal no lo va a pisar. Cajal ya no va a trabajar aquí nunca porque va a fallecer en el 34. Pero bueno, aquí el Instituto Cajal sí se se va a trasladar en el 1933 y van a trabajar hasta 1957, que cambiará de nuevo a una nueva sede. Esta es una fotografía muy buena de la época, donde estamos viendo el Cerrillo de San Blas, que es el ángulo sur del Parque del Retiro, donde vemos el Observatorio Astronómico de Madrid, que todo el mundo conocerá, y un poco más adelante, a mi izquierda, el Instituto Cajal. Este gran y moderno edificio es el Instituto Cajal, y aquí enfrente está la estación de tren de Atocha. Este es el Museo Antropológico, en cuyo lateral estuvo Cajal trabajando, donde estaba su laboratorio. Esta calle que sube es Alfonso XII, donde se encontraba la casa de Cajal. Esta edificación baja de 3 pisos era la casa de Cajal. Se encuentra en línea recta mirando al Instituto Cajal. Bueno, Cajal se movía por esta zona, él salía de su casa, iba a trabajar en el laboratorio y si tenía que ir a dar clase a la facultad, pues nada más que tenía que subir hasta aquí. La Facultad de Medicina Antigua se encontraba ahí al lado de lo que hoy día es el Reina Sofía. El Museo Reina Sofía, antes, en época Cajal, era el hospital provincial asociado a la Facultad de Medicina que se encontraba justo enfrente. Luego desaparece la Facultad de Medicina, desaparece el hospital se hace un museo y la Facultad de Medicina pierde muchos emplazamientos, pero hay uno de ellos que es el actual Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde en su interior se conserva el aula Cajal, que es donde Cajal va a dar clases durante 30 años y se puede visitar porque está además actual. Bueno, en cualquier caso, este es el aula Cajal. Cajal va a trabajar desde 1932 hasta el 22, que se jubila con 70 años. Durante estos 30 años va a dar clases siempre en este aula. Este aula, como ya digo, se puede visitar, que está dentro del colegio médico. Una de las últimas fotos de Cajal dando clase en este aula, debajo del famoso bombo, donde se metían las papeles. Cuando había un examen, todos los temas se metían en papeletas en el bombo y Cajal no preparaba nada. Llegaba el día del examen, le daba el bombo, sacaba la papeleta y el tema de examen era el que había salido, lo cual ahí no podía copiar nadie. En cualquier caso, Cajal se jubila de la universidad, pero sigue trabajando en su casa. El último trabajo científico que Cajal va a publicar se denomina neuronismo o reticularismo. Y la verdad es que es su última pataleta. Él ya es su último trabajo y él decide coger todos los hechos favorables a la teoría neuronal que él había descubierto durante su carrera investigadora y lo recopila en un librito y lo presenta pues para intentar ya convencer a todo el mundo de que el neuronismo es lo que toca y no el reticularismo, que ya está desfasado como él ha demostrado durante toda su vida. Pero realmente él lo dice muy claro al principio del libro. Mi propósito es describir brevemente lo que yo he visto en 50 años de trabajo y lo que cualquier observador exento de prejuicios de escuela puede fácilmente comprobar.
Bien, Santiago Ramón y Cajal fallece el año siguiente, el 17 de octubre de 1934. Hace hoy, efectivamente, 91 años. Esta es una mascarilla mordegonia en bronce hecha por Juan Cristóbal, el escultor Juan Cristóbal, también famoso, y su entierro es multitudinario. Cuando llega la hora de entierro, casa se llena de admiradores, estudiantes, discípulos que quieren llevar el sarcófago a hombros hasta el cementerio. Cuando Cajal fallece, bueno, pues España era republicana, por eso las bandas tienen la bandera republicana. Bueno, poco antes de fallecer, evidentemente, Cajal hace sus testamentos y deja por disposición testamentaria una serie de cosas para que se conserven en su instituto, en el Instituto Cajal. Evidentemente, son prácticamente todas las cosas son científicas, pero bueno, hay otras cosas que puede haber dejado la familia y que prefiere que se guarden en el legado Cajal, en el Instituto Cajal. Y es lo que hoy día denominamos legado Cajal. Pues entre otras cosas, todos sus premios, todas estas medallas de oro, condecoraciones y diplomas, no se los deja la familia. La verdad que hizo bien, porque si los hubiera probablemente los hubiesen vendido, ¿no? Simplemente la medalla de oro de von Helmut es un medallón de oro macizo de 560 gramos. Tienes más de medio kilo de oro en la mano. Es totalmente impresionante. En cualquier caso, eso hubiese desaparecido, pero bueno, lo dejó a que se conservase el Instituto Cajal y hoy día se conserva. Dejó, por supuesto, microscopios, material de laboratorio, dibujos histológicos, cuadernos de laboratorio, preparaciones histológicas con memorias para guardarlas. No muchas. De Cajal tenemos unas 3.500 preparaciones histológicas, pero bueno, ya son, ¿no? Es una buena representación. Máquinas fotográficas, consideramos unas series distintas, algunas son estereoscópicas, como esta misma, donde vemos placas estereoscópicas. Es una placa estereoscópica, es cuando desde una foto aparece la misma imagen separada por una pequeña distancia, que es la distancia interocular. Cuando tú metes esta placa estereoscópica en un visor estereoscópico, estas dos imágenes se fusionan, entonces sacas un 3D de una profundidad, de manera que está muy bien. Y tenemos muchas placas de estas de viajes suyos, incluso familiares. Bueno, con todo esto, pues se está intentando conseguir que nos hagan un museo Cajal y que ya nos está costando. Pero bueno, en cualquier caso, eso es otra historia. Lo que sí hemos logrado, porque yo he trabajado mucho con el legado Cajal, es que recientemente, hace un par de años, el gobierno considerase el legado Cajal como bien de interés cultural, que también hemos tardado en conseguirlo. Y lo que también conseguimos fue a final del 2017 es que los archivos de Cajal y de algunos discípulos representativos de su escuela fuesen inscritos en un programa de la UNESCO, que es el programa de Memory of the World International Register, Registro Internacional de la Memoria del Mundo, que es remarcable porque este registro es el registro que recoge los testimonios del patrimonio documental de mayor importancia mundial. O sea que nos sentimos honrados de que la UNESCO considere este material tan importante. Y bueno, y esto es un poco lo que quería contar de Cajal hoy. Esto ya es un regalo, porque de Cajal hay muy poco filmado. Yo encontré nada más que 3 o 5 minutos de grabación. Y estos fotogramas están sacados de ahí. Y vemos a Cajal, Ciencia de Estudiantes, en 1926, que está haciendo que ve la revista de la Residencia. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco a Cajal en movimiento o cómo era su mirada, ¿no? La verdad es que no sabe muy bien qué hacer cuando deja el saldo. Y bueno, esto es lo que hay. Si tenéis cualquier pregunta sobre Cajal, aprovechad que estoy aquí.